Bienvenidos todos, muy buenos días a todos a esta clase especial de la Parashá semanal. Para las personas que nos están viendo en YouTube, estamos haciendo el estudio de la clase, el estudio de la Parashá semanal. La Parashá semanal es la porción que la Torá designa a estudiar cada semana. Y hoy, curiosamente, tenemos la lectura de dos Parashot juntas, de dos porciones juntas, que es la Parashá de Jucat y la Parashá de Balak. Y como en todas las lecturas de la Parashá, como en todas las porciones de la Torá, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que reflexionar, siempre existe un mensaje importante que la Torá nos da de manera actualizada, porque pese a que es un libro que se ha escrito hace más de 3000 años, nosotros tenemos un mensaje actualizado, es decir, que la vigencia de la Torá siempre se encuentra presente en cada uno de los comentarios, porque las enseñanzas que da, porque lo que podemos aprender de ella es aplicable a nuestra vida diaria. Y esto es bastante increíble, esto ya de por sí debe de ser considerado como algo excepcional en este libro, porque pese a que fue escrito en si lo quisiéramos ver como un libro únicamente, nos daremos cuenta que se encuentra fuera de su tiempo, porque es tan actual lo que nos enseña, que nos permite tener mensajes vigentes aún en nuestros días. Por lo tanto, ya desde eso podría ser considerado como un verdadero milagro. Cada porción de la semana nos da una enseñanza en específico y esta no es la excepción. Hoy, como todas las semanas, existen demasiados mensajes dentro de la parashá, pero vamos a tratar de abordar algunos que me parecen relevantes en esta semana y que pueden ser para elevación espiritual. Y principalmente vamos a analizar en esta ocasión el pasaje de Números en su capítulo 21, en los versículos del 4 al 9. El pasaje de Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Pero antes de entrar de lleno al estudio de la parashá, primero vamos a hacer un resumen para saber de qué va esta parashá de qué va esta parashá en esta semana. Primero vamos a hacer un resumen de la parashá Jucat y después vamos a ver un poco sobre la parashá Balak. ¿De acuerdo? Bueno, la parashá Jucat va de Números capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. Y esta parashá nos habla de cuando Moshe da las leyes de la vaca roja. ¿Cuáles son las leyes que mandan o que dictan para la purificación de personas cuyas cenizas, la vaca roja, cuyas cenizas purifican una persona que fue contaminada al ponerse en contacto con un cadáver? Estas leyes, es importante mencionar que estas leyes en la actualidad no tienen vigencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque actualmente no existe la vaca roja. Incluso hay algunos comentarios en la Torá que dicen que solamente existieron 6 vacas rojas y la séptima será cuando llegue Mashiach. Que la séptima será cuando llegue Mashiach, que sea prontamente y en nuestros días, para que podamos ver esa grandeza de estas leyes puestas en práctica. Después, esta misma parashá nos explica que luego de 40 años de viajes, a través del desierto, el pueblo de Israel arriba al desierto de Sin, y Miriam fallece, y el pueblo entonces queda totalmente desolado, queda totalmente triste por la muerte de Miriam. En ese momento también el pueblo se queja por la falta de agua, y Dios le dice a Moshe que hable a una piedra y que de ella emanará agua. Moshe se irrita con los rebeldes y el pueblo necio que constantemente está quejándose del servicio a Dios y golpea fuertemente a la roca, de la cual evidentemente, como Dios lo había dicho, fluye agua, pero por esta acción Moshe es informado que no podrá entrar a la tierra prometida. Por haber golpeado el pedernal, Moshe es informado que no podrá entrar a la tierra prometida. Ni él ni su hermano Aarón ingresarán a la tierra prometida. Aarón fallece en Or y su hijo Eleazar lo sucede en el puesto como sumo sacerdote. Después, de nueva cuenta, la congregación del pueblo de Israel levanta y murmura la voz en contra de Dios y por lo tanto serpientes venenosas atacan el campamento de los israelitas en el cual la gente había hablado contra Dios. Moshe ora a Dios y Dios le manda colocar una serpiente de cobre sobre un palo alto y todo aquel que observe hacia lo alto será curado. El pueblo canta una canción en honor al pozo de los milagros que les proveyó agua en el desierto. Esto es a grandes rasgos la Parashá Jucat.
Por último, Moshe lidera al pueblo en las batallas contra los reyes emoritas, Sihón y Og, y conquista las tierras que se encuentran en el desierto, en el este del río Jordán. De manera general, esta es lo que habla la parashá Jocat. Como cada parashá nos damos cuenta que existen un montón de mensajes y varias cosas que tenemos que analizar, pero en esta ocasión vamos a analizar principalmente, como lo decía ya hace un momento, el pasaje del capítulo 21 del libro de Números en su versículo del 4 al 9. La serpiente de bronce. Este es un capítulo enigmático porque incluso si nos ponemos a dar cuenta, la señal de la serpiente genera mucha especulación en el pueblo en el mundo en general. ¿Por qué? Porque se tiene como un cierto, ¿cómo decirlo? Estigma con una connotación negativa el tema de la serpiente, porque recordamos que la serpiente en el libro de Génesis es la que tienta a Eva y Adán y los incita a comer del árbol prohibido. Los incita a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el concepto o la idea de la serpiente ya desde ahí trae una marca, un estigma, como que es un animal de maldición, como que es un animal maldito. Y aquí la parashá lo vuelve a retomar, sin embargo, ahora lo utiliza como un método de bendición. Sin embargo, ahora la serpiente es alzada en un palo de bronce y es utilizada como una bendición, como una verajá de sanidad para aquellas personas que fueron envenenadas o que fueron picadas por las serpientes que atacaron al campamento israelita. ¿Cuál es entonces el misterio de esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nos quiere explicar aquí la parashá? Bueno, vamos a primero a ponernos en contexto para poder comprender de qué es lo que está hablando en este momento el pasaje. Después de que el pueblo de Israel partió de Egipto y recibieron la Torá en el monte Sinai y hicieron y cometieron el pecado del becerro de oro, y fueron los vigías, los dos espías a la tierra de Canaán para observar la tierra de Israel y murmuraron en contra de la tierra de Israel, 10 de ellos, y dijeron que era imposible poderla gobernar. Dios determina que el pueblo de Israel tardará 40 años para poder ser digno en poder poseer la tierra prometida. ¿Por qué ser digno? Porque la generación que murmuró en contra de la tierra santa tendrá que fallecer fuera de la tierra para que la nueva generación entonces sí pueda ingresar a la tierra de Israel. Entonces, durante 40 años partió el pueblo de Israel y estuvo dando viajes en el desierto. Después de eso partieron del monte Or camino al Mar Rojo para poder rodear la tierra de Edom. Y es entonces donde el pueblo, después de un largo caminar, después de un largo andar, el pueblo se desanima por la travesía tan larga que había llevado y hablan en contra de Dios y contra de Moshe, diciendo que hubiera sido mejor haber permanecido en la tierra de Egipto antes que morir en el desierto, porque la travesía y la aventura que han llevado ha sido bastante desgastante, pues no tienen agua y no tienen pan y ya se han cansado del consumo del maná del cielo, que es el pan que Hashem les proveía en el desierto. Entonces, al murmurar en contra de Hashem y de Moshe, Dios decide mandar un montón de serpientes, decide mandar serpientes al pueblo, los cuales mordían al pueblo y de igual manera los envenenaban y morían envenenados. Entonces, para poder aliviar la necesidad del pueblo por esta maldición o por esto que había enviado Dios al pueblo al pueblo de Israel, Hashem oró a Dios por los pecados que habían hecho en contra de Hashem y en contra de Moisés, y ruega a Hashem para que quite de entre el pueblo estas serpientes. Hashem le responde a Dios, Hashem le responde a Moshe diciendo, hazte una serpiente de cobre y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por las serpientes, que miren a ella y vivirán. Y Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguno era mordido por alguna serpiente, miraban hacia la serpiente de bronce y vivían.
¿Qué es entonces esto que estamos viendo? ¿Por qué en esta ocasión es diferente? ¿Por qué ahora la serpiente sí en algún momento funge como un elemento de maldición, como un elemento de castigo para el pueblo de Israel, pero ahora la serpiente es la misma que los va a sanar? ¿Por qué Hashem manda por señal una serpiente? Y todavía más hay que preguntarnos, hacernos una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué si en diferentes pasajes de la Torah vemos que Moshe ora para interceder por el bienestar del pueblo y Hashem concede el bienestar sin ningún tipo de actividad adicional? Es decir, Hashem ora por el bien del pueblo y Moshe ora por el bien del pueblo y Hashem concede ese bien y el pueblo deja de sufrir. Porque ahora no alcanzó con la plegaria de Moshe y le mandó a hacer algo adicional. ¿Cuál es el mensaje que tenemos oculto en esta parashá en esta semana? Bueno, primero hay varios significados que hay que detallar y hay que exponer para poder comprenderlo. La serpiente, como ya lo habíamos dicho, representa una transgresión. En el libro de Génesis es este animal el que murmura a Eva y la incita a probar del árbol prohibido, la cual de igual manera incita a Adán y comen del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y caen en pecado. Esta serpiente murmura, esta serpiente habla. La serpiente tiene como representación la murmuración, lo que conocemos en hebreo como ¿qué? La shonara, el mal hablar, el murmurar a una persona, la murmuración que hace una persona. Y esto es algo que hacemos de manera común todos los días y que nos cuesta mucho trabajo contener y que nos cuesta mucho trabajo detener. ¿Por qué? Porque es algo que lo hacemos tan a la ligera y sin reflexionar lo que decimos, que nos estamos haciendo partícipes de un asesinato. Una de las leyes noágidas es no matar. Y no solamente se refiere esta ley al no asesinar de manera física a una persona, sino no asesinar la reputación de una persona, no asesinar a una persona al avergonzarla delante de la gente, porque la Torah nos enseña que cuando una persona es avergonzada, su rostro se enrojece similar a cuando está presenciando la muerte, cuando está siendo juzgada por sus transgresiones, y esto hace que se avergüence. Por lo tanto, esto es similar cuando tú hablas mal de una persona, es similar a estarla asesinando. Sin embargo, no alcanzamos a comprender esto porque no encontramos la profundidad de la enseñanza en esta ley. Creemos que solamente es el asesinato físico, pero no, también estamos hablando del asesinato moral, del asesinato a la reputación de la persona, que también puede causar la muerte social de esta persona. Y esto hace que haya una murmuración. En la parashá de esta semana, en este pasaje que acabamos de leer, nos enseña la Torah que el pueblo murmuró, el pueblo habló en contra de Dios y habló en contra de Moshe. Es decir, que se quejaron, dijeron que eran malas las decisiones que habían recibido por parte del líder del pueblo de Israel, que es Moshe, y que habían sido conducidos durante este tiempo a una muerte segura en el desierto, y se quejaron, murmuraron en contra de Dios. ¿Y cuál fue el castigo que Dios mandó? Un mundo de serpientes que castigaran al pueblo por la murmuración que tuvieron. ¿Se dan cuenta cómo utiliza este mismo elemento para poder castigar a la persona? Es decir, utiliza a la serpiente con el mismo recurso, como mismo recurso de castigo por la transgresión que hicieron. Aquí nos enseña la Torah que Dios actúa de manera equilibrada, de manera justa, es decir, que a cada persona le va a entregar la retribución de sus acciones conforme a sus actos, le va a entregar el castigo, le va a entregar la recompensa conforme a las acciones de la persona. Y es aquí cuando nosotros tenemos la primera enseñanza. Cuando nosotros estamos atravesando por una situación de dolor complicada, de sufrimiento, de complejidad, siempre decimos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí si yo soy buena persona? Bueno, aquí debemos entonces sentarnos de manera honesta y sensata, y dentro del dolor que sentimos, tenemos que ser totalmente objetivos y ponernos a analizar cuáles han sido nuestras acciones, cuál ha sido nuestro conducir, qué es lo que yo he hecho
para recibir esto que en este momento estoy pasando. Porque existe una regla de que Hashem conduce todas las cosas con un propósito más elevado. Y no es únicamente el recibir una sanción o un castigo, sino el que equilibremos las acciones positivas con las acciones negativas. Es decir, que dentro de todas las definiciones que encontramos al respecto de Dios, podemos asimilar a una de ellas como un sistema de equilibrio, un sistema de recompensa y sanción, en donde el Creador proporciona la justa medida a cada una de las personas y les otorga a cada una de ellas lo que deben de recibir conforme a sus acciones. Por lo tanto, en la tribulación, en el dolor, en el malestar que una persona puede estar pasando por una situación complicada, ya sea una situación emocional, una situación económica, una situación de salud, es necesario reflexionar de manera sensata y decir, ¿cuáles han sido mis acciones? ¿Cuáles son los hechos que yo he cometido por los que en este momento estoy recibiendo esta retribución? Estoy recibiendo este pago, estoy recibiendo esta retribución de mis acciones. Hay que hacer una reflexión y esto es muy complicado porque el ego protege completamente nuestro actuar. Es decir, siempre nos autopercibimos como personas que no hacemos el mal y tenemos autocomplacencia y somos autocomplacientes con nosotros mismos. Procuramos que el juicio hacia nosotros sea menos severo, sea más suave, siendo atenuantes con nosotros mismos. Sin embargo, para poder conocer realmente el origen de nuestra transgresión, debemos de ser completamente honestos en cómo nos hemos conducido y cómo hemos actuado durante este tiempo. Y es necesario hacer un examen de conciencia, una reflexión, porque en esta parashá nos enseña que Dios, en su divina justicia, proporciona a cada persona lo que merece. Y el primer castigo que manda es el de las serpientes. ¿Por qué? Porque su transgresión fue el de la murmuración. Hasta aquí hemos entendido esta primera parte. Pero ahora, ¿por qué entonces después Moshe ve la transgresión, clama a Hashem y la oración no bastó, sino que tuvo que hacer algo, tuvo que llevar a la acción, tuvo que desempeñar algo, tuvo que construir un bastón con una serpiente para poder ser símbolo de sanidad, para poder ser símbolo de salud? ¿Cuál es ahora el mito? ¿Cuál es ahora, perdón, el misterio que existe en esto? Bueno, las leyes de Teshuvá nos indican que no basta, no alcanza con que la persona reconozca la transgresión, sino que tiene que cesarla. Y no alcanza solamente con que la cese, sino que tiene que reparar el daño. Y no alcanza únicamente con reparar el daño, sino que tiene que tener la firme convicción de no volverlo a hacer. Es decir, de que debe de hacer un compromiso. Cuando nosotros leemos en la Torah y se arrepintió el pueblo, no quiere decir solamente que digan, ay, cómo me arrepiento de haber hecho esto, de haber murmurado, de haber dicho lo que dije de la vecina. Híjole, ya se hizo un chismazo y al rato, puta, se va a enterar. No, qué chismesote se va a hacer y a la mera hora ni era cierto. Fíjate tú nada más, bueno, ya no lo vuelvo a hacer. No alcanza con eso, no alcanza con eso. Cuando una persona en verdad quiere hacer un proceso de arrepentimiento, tiene que pasar por todo un sistema de 4 pasos que le permitan completar completamente la acción de retorno hacia el Creador, es decir, la acción de Teshuvah. Por lo tanto, en este momento, cuando Moshe clama a Dios, Dios puede conceder el perdón, pero se requiere de una acción, se requiere de elaborar algo, de un compromiso completamente con el Creador para no hacer de nuevo la transgresión. ¿Cuál es la señal entonces de la bendición? Es la misma serpiente. ¿Por qué es la misma serpiente? Porque también aquello que te está causando dolor, porque también aquello que te está causando pena, porque también aquello que te está causando una prueba en este momento, es una bendición. Es como un regalo mal envuelto. Es como algo que queremos recibir y siempre nos vamos nosotros con los regalos que tienen el moño más grande, las cajas más grandes, las cosas más vistosas, el papel crepé más bonito, lo que se ve que está más envuelto, pero en realidad por dentro lo que tiene no vale tanto la pena. Pero cuando nos hacen un regalo envuelto en papel periódico y nos lo dicen en una caja tan pequeñita, uno dice,
chal, siquiera te hubieras esforzado un poquito más para que se viera más decente. Porque creemos que lo bonito, o creemos que el regalo es lo que está por el exterior, pero lo que realmente vale la pena es lo del interior. Y a lo mejor te están regalando una joya, o te están regalando algo de mucho más valor de lo que podría venir en una caja enorme. Pero nosotros nos dejamos llevar por lo superficial. Entonces, la Torá nos enseña que la serpiente tenía que ser de nuevo la misma señal de bendición, tenía que ser la misma señal de sanidad. ¿Para qué? Para que la persona que cometió la transgresión se diera cuenta que es por esto que esta transgresión la va a hacer avanzar, le va a dar la bendición, la va a hacer rectificar, la va a hacer mejorar, pero para ello requiere de una acción, requiere de un compromiso, requiere de llevar a cabo un pacto consigo mismo primeramente. ¿Cuál es? Cesar la transgresión. Ya reconocí que estoy mal, ya reconocí que he cometido un error completamente. Ahora debo de cesarlo, debo de dejar de hacerlo, debo de esforzarme por parar de hacer esa transgresión. Y no solo eso, ahora debo de reparar el daño, debo de asumir la responsabilidad por mis acciones y reparar el daño que he causado. Esto representa el hacer la serpiente de bronce, montarla en el bastón y colocarla arriba. Hacer algo por la reparación. Tengo que llevar yo algo a la acción. Pero no alcanzaba únicamente con que estuviera hecha la serpiente, sino que el pueblo debía de mirarla hacia arriba. Decían, deben de voltar hacia arriba y mirarla, y entonces será sanado. ¿Por qué tienen que mirar hacia arriba? ¿Por qué no solamente mirarla hacia abajo? ¿Por qué no solamente mirar? No, esta tenía que ser alta y tenían que mirarla hacia arriba para poder ser sanados. ¿Qué es entonces lo que quiere enseñarnos aquí? Bueno, lo que nos quiere enseñar es que no alcanza únicamente con hacer la reparación, sino que también tienes que elevar este nivel de compromiso, tu nivel de conciencia, a que lo que vas a hacer no es un pacto únicamente contigo, con los demás, sino es un pacto con Dios. Tienes que caer en cuenta de que tu responsabilidad es con Akadosh Baruj Hu, con el Creador, de que tu pacto, de que tu promesa, de que tu esfuerzo es con el Creador. Y por lo tanto tienes que mirar hacia arriba, clamando al Creador para que te dé la fuerza, teniendo en cuenta esta conciencia de lo divino. Regularmente se los pongo así, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, ¿hacia dónde miramos siempre? ¿Hacia dónde hacemos la vista? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que lo celestial, que lo divino se encuentra más allá de nosotros, se encuentra por encima de nosotros. No clamamos y no oramos hacia abajo, sino que cuando hacemos nuestra oración constantemente estamos mirando hacia arriba, elevamos nuestro pensamiento hacia lo más alto. ¿Eso por qué? Porque en nosotros existe una conciencia de que lo divino, de que la divinidad proviene de los mundos celestes, de los mundos superiores, de lo que está arriba. Pero para que yo pueda hacer una plegaria así de consciente, tengo que tener un piso firme, que es estar abajo, pisando la tierra. Y la tierra representa la certeza, es decir, la emuná, la confianza. Para tener confianza, yo tengo que tener certidumbre, convicción certera. Y es aquí la estructura de la plegaria. Una persona hace plegaria no por creer, sino por saber. Cuando una persona monoteísta hace una plegaria, no lo hace porque cree que Dios le escucha, sino porque sabe que Dios le escucha. Entonces está parado en algo firme, está parado en una certeza, está parada en la emuná, en la confianza hacia el Creador. Entonces no está tambaleando, no se encuentra en una nube, en una superficie intangible, sino que se encuentra en una base certera, como totalmente confiado de que lo que está haciendo está con conocimiento de causa. Y por eso es que mira hacia arriba, porque tiene la conciencia de que esta certeza nos da la existencia de lo divino. Tenemos la conciencia, el conocimiento de que existe divinidad, y por eso miramos hacia arriba. Y por eso es que se debía de mirar hacia arriba la serpiente, porque se tenía que tener la conciencia de que el pacto no es contigo mismo únicamente, sino que también es con la divinidad, también es con la providencia divina, es con Hashem. Y que por lo tanto una teshuvá completa
No nada más es arrepentirse, cesar la transgresión, hacer la reparación, sino tomar la conciencia de que ahora el pacto es con Dios, con el que yo me comprometo a ser mejor persona es con Dios, con el que yo me comprometo a no volver a caer en la transgresión es con Dios. Y es por eso que una maldición también es una bendición. Y esto nos lleva a la parashá Balak. Cuando Bilam, el profeta, trata de maldecir al pueblo de Israel, solamente salen bendiciones. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente para nosotros es algo malo, también es algo bueno. ¿Por qué? Porque el creador no es malo ni bueno. El creador solamente es como la luz. La luz, si tú la pones en un foco y lo pintas de rojo, la luz que proyecte va a ser roja. Pero si este foco lo pintas de verde, la luz que proyecte va a ser verde. Pero si lo pintas de azul, la luz que proyecte va a ser azul. Y de la forma en que tú pintes el exterior, va a ser la luz que va a proyectar. Pero si tú despintas este foco, la luz sigue siendo luz. La luz no cambió. En realidad, la luz sigue siendo la misma luz. Solo depende la forma, el color que tú la hagas proyectar. ¿Esto qué quiere decir? Que las bendiciones de Akadosh Baruj Hu son como esa luz divina, pero que depende de nosotros cómo las queramos proyectar, si como bendiciones o como maldiciones. Pero en realidad, la luz siempre va a ser luz y la bendición siempre va a estar ahí. Por eso, cuando Bilam trata de maldecir al pueblo de Israel, solamente salen bendiciones, porque todo aquello que aparentemente causa un mal, está causándote un bien, porque esto nos lleva a las 3 leyes de la emuná enseñadas por el rabino Shalom Arush. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas 3 leyes del bitajón y del emuná que nos enseña el rabino Shalom Arush? Todo proviene de Hashem, todo es para bien, y todo lo que Akadosh Baruj Hu hace es con un propósito más elevado. Todo proviene de Hashem, todo es para bien, y todo lo que hace Hashem es con un propósito más elevado. Por lo tanto, nada en realidad es malo. No existen las cosas malas ni buenas delante del Creador, solamente son. Todo lo que emana del Creador es. Cuando las cosas llegan a este mundo de dualidades, cuando nosotros las vemos como buenas o como malas, pero esa es nuestra percepción limitada del poder general, de la unicidad del Creador. Cuando nosotros comprendemos esto y lo interiorizamos, entonces podemos saber que aquello que nos está envenenando, aquello que nos está haciendo daño, aquello que nos está presentando una prueba, no es más que una bendición que nos está llevando al siguiente nivel, que nos está invitando a poder mejorar, a ir hacia adelante. Y cuanto más difícil se pone la prueba, quiere decir que el escalón va a ser más alto, que la prueba nos va a llevar a un siguiente nivel mucho mayor. Y por lo tanto, debemos de tener la sabiduría, la convicción certera, la humildad de poder reconocer que todo lo que proviene en este mundo y todo lo que nos está sucediendo es Dios hablándonos para bien, para llevarnos a un nivel de conciencia más elevado, para esforzarnos más en todo aquello que nos presenta un reto, para poder tener una teshuvá completa, la posibilidad de podernos arrepentir de lo que hacemos, haciendo el proceso de teshuvá de manera completa, de manera significativa, de manera real. Hoy en día, la serpiente de cobre sigue vigente en nuestros días. Si ustedes se fijan en las ambulancias, en cualquier sistema médico, la representación de la salud es una serpiente enredada en un bastón de bronce. Búsquenlo. La Organización Mundial de la Salud es una serpiente enredada en un bastón de bronce. Sigue siendo el signo de salud, de bienestar, de bendición. La serpiente es algo enigmático. No solamente es malo, sino también es bueno. Pero depende de nosotros el uso, la significación, el propósito, la herramienta, la manera en cómo la utilicemos. Esta es la enseñanza de la parashá de esta semana. Espero que sea de bendición espiritual para todos nosotros, que nos pueda ayudar
a avanzar en nuestro camino monoteísta y que nos vincule cada vez más con nuestro propósito general. Si existe algún tipo de pregunta, comentario, con mucho gusto lo escucho. Dejo abierto la sala para preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Ya usted lo dijo todo. Baruch Hashem. Gracias, Hashem. Perfecto. Bueno, pues entonces con esto, si no hay comentarios. Estimada Magali, ¿quiere decir algo? Acaba de mi esposo decir algo tan bonito, y diría yo que hasta tan elocuente, que por la misma serpiente que fuiste tentado y caíste, por esa misma te levantarás, Pero mirando hacia el cielo. pero mirando hacia el cielo. Correcto. Muy bien, exactamente. Eso es El como, mismo- yo diría, el compendio, el resumen, Es el resumen. o el insumo de todas esas palabras tan hermosas que dijo Israel. Es el resumen, está excelente, sí, justamente así, muy, muy bella Qué síntesis. lindo, Fíjate, lindo. y Hermoso. es algo como que la contestación la trajiste hoy a la mesa, porque hacía varios meses yo le estaba comentando a Maggie, caramba, no entiendo por qué si está prohibido adorar figuras, Baales, whatever, el Eterno hace una serpiente Oh, sí. en bronce, y se tienen que mirarla. Y ahora que la aclaras, ahora puedo entender El uso, el el mensaje y el propósito. propósito, porque tenía ese símbolo. Baruch Hashem, muy buena pregunta también y muy Y buena que respuesta. hoy, y que hoy hasta en nuestros días todavía se conserva realmente el propósito, porque yo no me había percatado de eso, de que el símbolo de la salud Oye, es la serpiente envuelta en un bastón, y yo diantre todavía, para que usted vea que aún los preceptos del Eterno aún son vigentes en nuestros días, que el que crea que caduca está bien equivocado. Correcto. y, Aún Ese es y, el siguen aquí. compromiso del y- médico. Cuando el médico se va a graduar, ese se le llama el compromiso hipócrita. Ajá. Sí, pero es un compromiso, es muy bonito eso, esa relación es espectacular. Gracias. gracias. Trayendo a colación que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pero a mí nunca me ha mordido una serpiente, por lo menos en Puerto Rico no hay venenosa, pero hace un mes atrás me ha picado un cempié Ay, Dios en mío, el pie. El cempié medía como 6 pulgadas y pregúntale a mi esposa, eso fue yo me tuve que terrible. tirar al piso del dolor. Ay, Es sí, me un dolor imagino. insoportable. Se me puso el pie que tuve que ir al médico porque se me hinchó de una manera, pero tenía ¿cómo se llama? Edema. Un edema. Oh, wow. Pero Estuvo bien el feo, me dolor, dio no mucho se lo, dolor. Sacho, eso, y el doctor que nos atendió, yo le dije, doctor, pero me dijo, él me comentó porque las pulsaciones del corazón se me aceleraron y la respiración se me cortó. Sí, Y yo le Uy, digo, doctor, es fuerte. no hay un registro de que alguien haya muerto. Me dijo, bueno, te voy a explicar. Si eso pica a un bebé, se va por infarto. Porque a que te subieron las pulsaciones, me dijo, chacho, sí, pues doctor, una cosa que no lo claro. soportaba. Me dijo, si es un bebé, se va por paro cardíaco. No No va me a digas. soportar el dolor. No, pues sí, es algo muy doloroso. A mí nunca me ha picado un cien pies, me ha picado un escorpión, pero ¡Ah! sí también es dolorosísimo porque uno siente así como si fuera una aguja que te clava y Ay, de Dios repente se mío. te empieza a entumir todo. Afortunadamente no tuve reacción alérgica ni nada, pero sí de momento es dolorosísimo. Estaba yo metiendo la mano para sacar la guitarra de la funda y me pica y yo, ¡ay! Y ya cuando lo vengo a ver digo, ¡ah! Pero nada más se me entumió la mano y nada más, pero sí es dolorosísimo. Pero Sí, bueno, eso. imagínense la experiencia de las personas que son picadas por serpientes Ajá. y en No, ese entonces que querían la sanación y no había los medicamentos que nosotros conocemos, el milagro que Hashem hace con esto que es la serpiente de bronce, ¿no? Es una bonita enseñanza y es una reflexión que debemos de llevarnos siempre porque tenemos que tener presentes esto. Regularmente siempre estamos pensando que las cosas malas le pasan a la gente mala, pero esto no es así. ujú. Ujú. Las cosas nos pasan a todos y tienen un propósito y tienen la intención
de beneficiar al individuo siempre, de darle la oportunidad de reflexionar y de reivindicarse. Y eso es algo que el monoteísmo de la Torá te enseña, a diferencia de otras religiones. El monoteísmo de la Torá te enseña que tú tienes la posibilidad de perfeccionarte, pero también vas a tener que pasar por un proceso de transformación, de reivindicación, de cambio, de refinamiento, para poder llegarlo. ¿Y por qué medio? Pues justamente por la tribulación. Estimada Alma, veo su mano levantada. Adelante. Muchísimas gracias, don Israel, por esta enseñanza tan profunda, tan meditativa y reflexiva, ¿verdad? Yo, lo que pude englobar en sí en toda esta enseñanza es el trabajo que tenemos de salir saliendo de la idolatría. Hay un trabajo bien importante como lo que nos está llamando en sí el Creador es a reparar en sí o a restablecer el tener la conciencia espiritual, porque eso es lo que se pierde prácticamente, se anula, se adormece, o sea, nos pica la serpiente, por así decirlo, de la idolatría, todo el chuchero que hay allá afuera, y todas esas ideologías torpes que adormecen la conciencia. De a tiro nos quedamos cero, y nos quedamos codependientes de de ese líder que nos está diciendo y todavía nos echa más abajo. Y en eso el creador dice, mira la serpiente, o sea, voltea hacia arriba, Claro. que eso mismo que te picó, de ahí mismo te vas a salir, o sea, el despertar de la conciencia, porque mientras uno no tenga conciencia espiritual, por demás, o sea, nos pueden decir muchas cosas y, ay, qué bonito, pero decía alguien por ahí, ahora hazlo a ver. Exactamente, exactamente. No tiene uno la fuerza para desplegarse y para quitarse toda esa cáscara, por así decirlo, que tiene nuestra alma, a menos que el Creador nos dé la fuerza, o sea, a menos que suceda un milagro, el milagro de la conexión, el milagro poderoso de la plegaria, por así decirlo, el buscar la manera cómo conectarnos con el Creador para que nuestra conciencia se vuelva a despertar, que nuestra conciencia verdaderamente esté limpia, esté lista, captando las cosas y darnos cuenta, o sea, la capacidad que nos dio el Creador, a lo que nos invita a un estilo de vida demasiado diferente y hacer nuestro trabajo particular, individual que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias. Excelente, estimada, excelente. Muy buena reflexión. Y lo que dice también es muy cierto, y esto me recuerda a la frase del flyer que ponemos para la clase para la plegaria del séptimo día. La plegaria no tiene el objetivo de solucionar nuestros problemas. Nuestros problemas tienen como objetivo el solucionar nuestra falta de plegaria. Y eso es justamente lo que nos lleva en esta parasha también a comprender, ¿no? Que todo lo que nos sucede, nuestros problemas, tienen como objetivo el hacernos, lo que dice la estimada Alma Diego, despertarnos, desconectarnos de lo material y reconectarnos con la fuente divina, porque estamos adormecidos, porque estamos ahí como envenenados con lo material y tenemos que salir de eso y Dios nos está llamando de algo. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco yo igual mucho siempre por haberse conectado, por destinar parte de su tiempo a formar parte de esta reunión. Y el séptimo día, así que descansemos, relajémonos, echemos la pierna al descanso, que Hashem nos va a dar con ayuda del cielo una semana próxima llena de trabajo, llena de bendición y llena de mucho sustento. Les deseo de todo corazón que tengan un excelente séptimo día, que Hashem les multiplique en bendiciones y a nombre de la Fundación Orahaim, que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias a todos. Shalom, shalom. Gracias. Shalom, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Shalom.